ir a la palabra del Señor, por favor, abra su Biblia, 1 Samuel 17, vamos a leer del versículo 34 al 36. Vamos a leer ahí estos versículos de la palabra. Y junto a ello, pues, estoy también tratando ahí el versículo 7 del Salmo 34, que en su segunda parte dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende, ¿sí? Este evento que se está llevando a cabo el día de hoy es para protección. Es para protección, y sabemos que el Señor está con nosotros y que Él protege nuestra vida. No sé, pero yo creo que usted ha sido protegido por el Señor. Estamos hasta este tiempo, estamos vivitos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha protegido. Y entonces el día de hoy, pues quisiera que usted vaya conmigo a este pasaje. Hoy vamos a hablar de Dios es nuestro defensor. Ese es el tema del día de hoy. Dice ahí la bendita palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 17, del 34 al 36, dice: pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato, y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Estoy tomando este pasaje como una ilustración y haciendo una tal vez comparación de lo que puede ser Dios para nosotros, ¿sí? Ahí David como una representación de Dios, o sea, yo lo estoy tomando de esta manera para poder comprender lo que quiero hablarles hoy. Como una representación de Dios, aquel que cuida a sus ovejas, aquel que cuida a los que ama a Él, a los que creen en Él. Pero también están los osos, están los leones, que representan al enemigo de nuestra alma, que están siempre rodeándonos, que están siempre tratando de devorarnos, como lo dice 1 Pedro 5:8, ¿verdad? En la segunda parte, que es el diablo como león rugiente, dice, está alrededor de nosotros viendo a quién devorar. Entonces, tomando ese pasaje y como ilustración de lo que Dios es en la protección de su pueblo, nosotros podemos entender cómo Dios está ocupado, preocupado en que nosotros podamos estar bien y en darnos siempre su protección. Pero tomando en cuenta el pasaje de nuevo de Salmo 34:7, cuando dice que Él nos defiende, fíjese que la palabra defensa es bien importante. Y se lo voy a decir de esta manera. Usted sabe que un país tiene defensa. En nuestro país tiene el Ministerio de la Defensa. Pero si vemos otros países que son potencia en ese ramo de la defensa, podemos mencionar a Estados Unidos, ¿verdad? A Rusia y a otros países que usted podrá mencionar, de cómo ellos han trabajado en su defensa. Y Estados Unidos específicamente, ellos le llaman el Departamento de Defensa, que incluye por lo menos 3 agencias, y es el Ejército de los Estados Unidos, es la Marina de Guerra y también la Fuerza Aérea. Y cuando nosotros pensamos en todo ello, no sé si usted ha visto hasta películas ahí al respecto, ¿verdad? De todo el poder que ellos tienen, del armamento que ellos poseen. Y entonces vemos que, por ejemplo, ¿verdad? Atacar a Estados Unidos es una cosa terrible, pues, porque en cualquier momento que se pueda escuchar de un ataque, rápidamente accionan esa defensa, ¿sí? Y cuando hablamos de que Dios es nuestro defensor, vamos por ese pensamiento en el que Dios a nosotros nos va a defender de esa manera.
Imagínese usted el poder de Dios. Imagine usted lo que Dios puede hacer para defender nuestra vida. ¿Y defendernos de qué? Pues yo ya le mencionaba ahí por lo menos en 1 de Pedro 5:8, que el enemigo está alrededor nuestro viendo cómo devorarnos como un león. Y ahí es donde yo hago volar mi imaginación, fíjense ustedes, en ese pasaje que acabamos de leer, porque lo que David dice ahí lo está diciendo de las experiencias que él ha pasado apacentando a sus ovejas. Y entonces vemos a David, ya le digo, en mi imaginación, yo veo a David llevando a sus ovejas a pastorearlas, y no sabemos en qué lugar él se las lleva para pastorearlas, pero habían ciertos peligros, y esos peligros, pues se trataba de leones, se trataba de osos. Y entonces yo veo a David apacentando a sus ovejas, pero que cualquier día aparecía un león por ahí tratando de llevarse a una ovejita de él. Y entonces David seguramente ve al león calculando, ¿verdad?, cuál era la ovejita más desobediente, porque a veces pasa, ¿verdad?, viendo qué ovejita por ahí se apartaba un poquito, y entonces el león queriendo arrebatarse a aquella oveja, pero que también David estaba al tanto de la situación. Y entonces el león se acerca a la ovejita, pero también David va con su palo, dice ahí esta versión, ¿verdad? Y yo veo que ese es el cayado del pastor, y que entonces David va también para que no le hagan daño a su oveja. Pero el león se acerca y atrapa a la oveja. Pero David no se queda viendo cómo se la devoran. Dice ahí que David va y dice, como lo dice aquí, como lo leí, dice, si el animal, no, el versículo 35, y lo persigo con un palo, dice. Entonces se imagina esa escena, pues le digo, vuela mi imaginación. Y dice, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Esta es la defensa. David defiende a sus ovejas, aún así que puedan estar ya en la boca del león, en las garras del oso. Pero viene David y mata al león, porque dice, después de haber rescatado a la ovejita, si éste se vuelve en contra de él, hablando del león, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿va? Hablando del león, él lo toma. La otra versión dice que lo agarra, ¿verdad? Y le quiebra la quijada y lo mata. Ahora vea eso usted, que nos estamos imaginando, porque yo sé que usted también tiene mucha imaginación, ¿verdad? Pero no más imaginación de aquel pastor, ¿verdad?, que estaba hablando de esta escena. Y entonces él dice que David agarró al león, ¿verdad? Le abrió la quijada, sí, y le metió la mano adentro, agarró la cola y le dio vuelta. Mucha imaginación, ¿verdad? Pareciera esto es una fábula, algún cuento, pero vea usted que eso era cierto. David tenía tanta valentía que él se enfrentó al oso, se enfrentó al león para poder defender a sus ovejas. Ahora, imagínese usted esto de Dios, porque tenemos enemigos, y no le digo que son enemigos, ¿verdad? La vecina, ¿verdad? Aquel en el trabajo que no me lleva, ¿verdad? O los jóvenes, aquella que no trago en el colegio, en la escuela. Bueno, ahora creo que no se dio nada de eso en este tiempo, ¿verdad? Pero vea usted de que a veces pensamos en esos enemigos. No, ese enemigo, ese es el león rugiente. Es el enemigo que está tratando a través de sus demonios que envía para poder destruir nuestra vida. Y muchas veces eso se representa en enfermedades, se representa en problemas que estamos padeciendo y que estamos pasando muchas veces.
Y se representa en todo ello que quiere devorarnos. O sea, el enemigo mismo quisiera agarrarnos, ¿verdad? Torcernos el cuello y destruirnos. Es lo que Satanás quisiera hacer con nosotros. Y esos son los enemigos, y por eso padecemos en esta tierra. ¿Recuerda usted lo que Jesús dijo alguna vez? En el mundo tendréis aflicción, dijo él. El mismo mundo que genera las aflicciones es el enemigo de nosotros. Pero él dijo otra parte: pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones ya han sido vencidas. Ahora, ¿por qué? Por esto mismo, porque Dios es nuestro defensor. Y Dios es nuestro defensor contra cualquier enemigo que se levante. Fuese oso, dijo David, fuese león, yo rescataba las ovejas, dijo él. Y entonces agregó un enemigo más, que no era ni oso ni era un león, era un grandote que medía 2 veces lo que él medía. Pero él dijo: aún este no es enemigo para Dios, porque usted recuerda esa historia muy conocida, que él venció a ese gigante. No importa cuál sea el enemigo que se levante, el Señor lo defenderá, porque Él saldrá delante de usted y no habrá enemigo que se oponga. Porque déjeme decirle una cosa también, que sus enemigos no son sus enemigos. Sus enemigos son enemigos de Dios. Y ahí sí que se topó el cachudo, ¿verdad? Ahí sí que se topó el enemigo, porque tiene que vencer a Dios para vencerlo a usted. Y vea usted entonces esa imagen que yo le decía de cómo David se enfrentaba al peligro para rescatar a sus ovejas. Y es que nosotros muchas veces nos sentimos tan indefensos, y es posible que sea de esa manera. Pero si Dios está con nosotros, dígame usted quién va a estar o quién podrá en contra de nosotros. En varias ocasiones el pueblo de Israel se enfrentó a enemigos. Una vez el rey Ben-Hadad, el rey asirio, sitió Samaria. Usted encuentra esto en 2 de Reyes 6 y 7. Usted encuentra ese relato de cómo este rey vino y sitió a Samaria. Y cuando se habla de sitiar, se habla de dejar sin salida a una ciudad para que se pueda rendir. Y esto me parece también lo que estamos leyendo ahí, o lo que yo les mencioné en primera de Pedro 5:8, de que Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. Está alrededor, dice. Satanás como que viene a sitiarnos en algún momento, de manera que nosotros a veces no encontramos salidas. ¿Y qué es lo que pasó con Samaria? Pues Samaria empezó a padecer hambre, empezó a padecer carestía, porque todo se puso caro. Y entonces en algún momento ya no había nada para comer. Si ustedes recuerdan, incluso 2 mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a comernos nuestro hijo hoy y mañana nos comemos el tuyo, dijo. Muy bien, dijo la otra, ¿verdad? Mientras se llenó bien, se comieron al niño, pues, ¿verdad? Y el otro día, mi sombrero, dijo la otra, que nos vamos a comer a mi hijo. Y no quiso. Pero vean ustedes, se puso tan complicada la vida porque fueron sitiados. Yo no sé si usted se ha sentido sitiado en este tiempo, ¿verdad? Que vino, ¿verdad? El COVID-19, que vino las diferentes variantes, ¿verdad? Las diferentes variantes. Y yo no sé, pero yo estoy viendo que son 5 variantes ya las que hay, ¿verdad? Con la última que salió. Y como que estuviéramos rodeados, como que estuviéramos sitiados de alguna manera. Pero, ¿sabe qué? Este COVID no sabe y no, como que no se enteró de que está el más poderoso con nosotros para defendernos. Y Él está ahí para defender nuestra causa, ¿verdad? Para defendernos y salir al frente. El Señor es nuestra defensa. Imagínese usted el poder que Él tiene para defender nuestra vida.
Samaria fue libre. ¿Recuerdan ustedes, para seguir con ese pensamiento, de cómo Dios liberó a Samaria? Y es que Dios lo hizo. Dios fue el que los defendió. Este rey Ben-Hadad, con todo su ejército, tenía sitiada a Samaria. Pero habían unos leprosos en la puerta, que se mantenían en la puerta de la ciudad. Y estos dijeron: si vamos a la ciudad vamos a morir de hambre, porque no hay nada para comer. Y si nos metemos al campamento de los asirios o de los sirios, podrían matarnos, o tal vez tengan compasión de nosotros y nos den de comer. No perdemos nada, dijeron. De todas maneras, de cualquier forma podríamos morir. Y estos van, y cuando van al campamento se dan cuenta que no hay nadie, pero sí hay provisión. Pero sí había provisión, había bendición. ¿Qué había pasado? Es que este rey pensó, porque el Señor dice que hizo escuchar carros, caballos y ejército. Y entonces estos dijeron: seguramente estos le pagaron a los otros para que vinieran también en contra de nosotros. Y se fueron, huyeron. Y ahí es cuando vemos nosotros cómo Dios defiende a su pueblo. Mire, nos atemorizamos por las cosas que escuchamos, pero Dios siempre va a defendernos. Por supuesto, hay un detalle importante que le voy a dar de último, pero Dios siempre sale al frente para poder defendernos. Yo no sé cómo se siente usted, si usted siente que Dios está delante de usted para defenderlo o no. No sé si usted cree que Dios es su defensa o su defensor. Amén. En Jueces capítulo 6 usted encuentra otro relato de cómo los madianitas subían a Israel. Y estos dice que iban para devastar la tierra, para destruir la tierra, bueno, no la tierra en sí, sino la cosecha. Al tiempo de la cosecha subían, llevaban ganados y destruían todo. Incluso ellos acampaban en aquellos lugares y destruían todo. Por eso, cuando Dios llama a Gedeón, usted ve que él está escondiendo el trigo. Estos se habían hecho cavernas para poder esconder lo que cosechaban, porque estos venían a destruirlo y a llevárselo todo. Pero ¿sabe qué? Aunque el enemigo acampe ahí, nosotros tenemos a alguien más poderoso. Y le vuelvo a repetir: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Ya no importa que el enemigo llegue, no importa que Satanás llegue con sus demonios, el Señor estará a favor de nosotros. El Señor obrará. Y usted recordará ese relato, cómo termina, cómo Dios utiliza a Gedeón para poder destruir de nuevo un ejército. Dios siempre obrando en favor de su pueblo. ¿Cómo no obrará en favor de nosotros? Hay personas que dicen que se han quedado desamparadas. Hay personas que dicen: no, es que hermanas muchas veces, ¿verdad? Que se muere el esposo y dicen: me he quedado viuda, o se fue el don, ¿verdad? Y me he quedado desamparada. Pero la palabra del Señor dice en el Salmo 68:5 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. O sea, nunca estamos solos, no nos quedaremos solos. Y miren, yo le digo, el día de hoy es como para echar fuera, como dijo un pastor, fuera al demonio, su campamento, su tienda y todo lo que tenga, en el nombre de Jesús. Porque es posible que haya llegado a nuestra casa para quedarse. Porque no cree usted que el enemigo no llega ahí para quedarse. No dice: sí, aquí voy a poner vamos a ver, un dolorcito de cabeza, ¿verdad? Porque llega a tentar. Y entonces llega por ahí y vamos a poner esta rebeldía en el corazón de los muchachos, ¿verdad? Y entonces Satanás quiere quedarse ahí. Y cuando lo aceptan, usted se queda para devastar nuestra familia, para destruir nuestra familia, nuestra casa, nuestras finanzas. Porque Satanás a veces está esperando a ver cómo nosotros reaccionamos
Pero nosotros tenemos que echar fuera todo aquello de nuestra casa, porque no queremos a nadie que viva con nosotros de Satanás, ¿verdad? Nada debe estar en nuestra casa. El Señor nos defiende. Él defenderá siempre nuestra vida, nuestra causa. Dios es nuestro defensor. Dios mismo es nuestra defensa. Mire, podríamos confiar en cualquiera, en cualquier cosa, pero confiar en Dios es lo mejor. Imagine usted lo que Dios puede hacer con su brazo poderoso. Si cuando Él habló las cosas surgían, ¿qué no puede hacer Él para nosotros? ¿Qué no puede hacer Él por nosotros? Él nos defenderá. Él mismo vendrá para defendernos. ¿Recuerda usted Éxodo capítulo 14? Ahí en ese capítulo se relata cuando el pueblo de Israel estaba por pasar. Bueno, no por pasar. Estaba frente al Mar Rojo, porque no lo podían pasar. Y venía el enemigo atrás. Y entonces Moisés dice esto, versículo 14: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y eso es lo único que muchas veces tenemos que hacer. Miren, no nos desbarajustemos por lo que pueda pasar o lo que vaya a pasar. No nos pongamos nerviosos, no tengamos temores, no, estemos tranquilos. Mire que ya llegó la variante Omicron, pues quedémonos tranquilos, confiemos en el Señor, porque Él peleará por nosotros. Y mire, Él mismo peleará por nosotros. Así como David, que llegó y fue y le quitó la oveja al león. Así el Señor actuará en nuestra vida. Aún así estemos padeciendo, el Señor nos defenderá. Él obrará en nosotros. Así que, mis hermanos, si el Señor está con nosotros, nadie podrá en contra de nosotros. Si el Señor es el que va al frente, nadie podrá en contra de nosotros. Le decía, sus enemigos no son sus enemigos, son los enemigos de Dios. Y eso hay que saberlo y hay que entenderlo, porque entonces la lucha no será en contra de nosotros, sino en contra de Dios. Él nos defenderá. El Señor está por nosotros. Y por último, Dios es nuestro defensor. Dios es nuestra defensa y nos bendice. Ahí hay algo poderoso para nuestra vida. Hay algo de bendición para nosotros, porque si el Señor nos defiende, es para que podamos continuar y llegar a lo mejor o aquello que Dios nos ha prometido. Si hay promesas, espere. Por favor, no piense que se va a morir ya. Si hay una promesa, el Señor la cumplirá. ¿Sabe que el Señor defendió a su pueblo? Porque lo que Él quería era que llegaran al momento del cumplimiento de la promesa. Y entonces el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto porque querían que fueran por el desierto. Y escuche, era un desierto, pero los iba a conducir a esa tierra que fluía leche y miel. Debían llegar allá, y por eso el Señor los libró. El Señor los defendió de los enemigos. Porque aquí donde acabamos de leer que Moisés le decía al pueblo que estuvieran quietos, que estuvieran tranquilos, porque el Señor pelearía por ellos. En algún momento el Señor, Moisés también dijo: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Porque sí, insisto en ello, son los enemigos de Dios. Es claro, nuestros enemigos los que tenemos que enfrentar, pero se convierten en enemigos de Dios. Y mire que esa palabra es excelente. Cuando se decía que Dios se levantara, era para tomar era para tomar, como decimos, cartas en el asunto, pues. Era para decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es el que está molestando a mis ovejas? Era para decir eso. Y era para destruir al enemigo.
Y hay cantos, ¿verdad?, que al respecto de esos pasajes que dicen: levántate, Señor, ¿verdad? Levántate, y que tus enemigos sean echados a un lado. Entonces, esta bendición es para el que teme. Porque de nuevo, Salmo 34, el versículo 7, en su segunda parte: el ángel de Jehová acampa alrededor del ¿qué? Del que le teme y lo defiende. Es para el que tiene el temor de Dios en su corazón, esa defensa. Ahora yo le digo algo bien interesante acá. Hay ángeles alrededor de nosotros, acampando. O sea, acampando es que están resguardando nuestra vida. Y no importa que el enemigo se presente como león rugiente, porque pueden ser entonces las dos cosas. Puede ser que el enemigo esté alrededor de nosotros y entonces, así como los de Samaria, nos sintamos ya preocupados por las situaciones. Pero ¿sabe qué? Si el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que salir, tiene que irse en el nombre del Señor. Y hoy usted lo puede echar fuera. Hoy usted puede destruir, derribar todo aquello que el enemigo ha puesto en contra nuestra. Por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Estamos ya por finalizar e ir a ese acto tan precioso. Pero es para el que le teme. Sea lo que fuera, el Señor nos protege, mis hermanos. Sea lo que sea. No importa que sea. David dijo: fuese oso, fuese león, dijo él, yo los he matado, dijo él. Y entonces habló del gigante. Y pudo haber dicho: fuese un gigante, el Señor lo entregará en mis manos. Pero vea, no importa qué enemigo sea, no importa qué situación sea, usted, estoy seguro, y yo no sabemos qué vamos a enfrentar este año ya. No sé qué vayamos a enfrentar, pero lo que sea, lo que fuere, no importa, el Señor nos defenderá. Aún así usted crea que todo lo tenga perdido, aún así usted crea que está en las manos del enemigo, aún así usted crea que puede estar en las manos de la enfermedad, de la escasez. Yo quiero decirle que el Señor lo defenderá y Él lo rescatará. Aún así usted esté en las garras del enemigo, el Señor lo defenderá. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Él es nuestra defensa. ¿Recuerda usted cuando el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto? El Señor le mandó a Moisés a que todo el pueblo sacrificara un cordero y que la sangre fuera rociada en los dinteles de la casa. Y eso era para protección. El pueblo iba a ser protegido. Y dice, no sé si tenemos ahí la imagen. Iba a pasar el destructor. Iba a pasar la plaga de mortandad por cada casa. Si no estaba protegida la casa, de seguro que también morían. Y aquí es donde yo le hablo de la defensa de Dios, porque Dios les estaba prometiendo al pueblo de Israel algo mejor. Y por eso estoy hablando acá de la bendición. Porque imagínese usted que ahí pasaba ese ángel que iba a matar a todos los primogénitos. Yo pienso que el pueblo de Israel no iba a creer en lo que Dios estaba ofreciéndoles. Pero ellos fueron protegidos porque ellos rociaron sangre, porque ellos pintaron con sangre como Dios lo había dicho. El Señor protege nuestra vida.
Y el día de hoy usted va a ser rociado simbólicamente con la sangre de Cristo. Pero yo le digo, usted tiene que creerlo. Y tiene que creerlo. Y tiene que ser de los que temen al Señor para ser defendidos. El teólogo Juan Calvino dijo: aunque los fieles están expuestos a muchos peligros, pueden estar seguros de que Dios será el guardián fiel de su vida. Y es que el Señor nos defiende para que se cumplan sus promesas en nosotros. Espere que se cumplan las promesas en su vida. Usted podrá pasar enfermedades, pero se va a cumplir las promesas de Dios en usted. Le vuelvo a decir, deje de estar pensando en muerte, deje de estar pensando en lo peor para su vida. Piense en que Dios tiene muchos años para usted. Las promesas del pueblo de Israel eran para que se cumplieran en las siguientes generaciones. Y entonces el Señor trajo promesa para Abraham y le dijo y le prometió una tierra bendita. Y esa promesa pasó para Isaac, y la promesa fue de nuevo dicha de parte de Dios. Y también esa promesa fue traspasada a Jacob. Pero los hijos y la descendencia de Jacob fue la que llegó a esa tierra de bendición. Ahora yo le digo, espere la bendición, que el Señor este año nos va a defender de todo lo que pueda venir a querer destruir la bendición que Dios tiene para nuestra vida. En Números 10:35 dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y es que los que se levantan en contra de mí, no es en contra de mí, es contra Dios, porque Él pelea por mí. A ver, ¿qué tal si repite eso conmigo? Diga: los que se levantan contra mí, no es contra mí, es contra Dios, porque Él pelea por mí. Él pelea por usted. Él lo va a defender. Él va a estar delante de usted. No importa lo que sea, el Señor va a defender su vida, su familia, sus finanzas. El Señor va a defender todo lo que es suyo. Él saldrá a la defensiva. Él saldrá delante de usted. ¿Qué tal si oramos el día de hoy? Si usted se ha sentido rodeado por algo, es momento de que usted eche fuera todo aquello de su vida, de su familia, de lo que sea. En el nombre de Jesús, el enemigo no tiene por qué estar en su casa. El enemigo no tiene por qué estar en su vida. El enemigo no tiene por qué estar afectando a sus hijos. En el nombre de Jesús, ese sitio desaparece ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque es el Señor el que nos defiende. Es el Señor el que nos defiende. Él es el que va delante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, ahora se ha echado fuera toda obra de las tinieblas. Así que el enemigo recoge todas sus cosas, recoge su enfermedad, recoge su rebeldía, recoge su escasez, su ruina, ahora en el nombre de Jesús, y se va fuera de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Y somos libres ahora, porque el Señor ha venido a defendernos. El Señor ha venido a echar fuera al enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque a Él le pertenecemos, porque somos ovejas suyas, porque somos creación de Él, porque somos sus hijos. Y el enemigo nada tendrá que hacer en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso somos benditos, y por eso somos los protegidos de Él, y por eso estamos en sus manos. Nos tiene en sus manos. Él nos defenderá. Él estará con nosotros siempre.
Oh, gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque tú los tienes en tus manos y es un tiempo de bendición.